Jóvenes y señoritas del Liceo Tecpan, daremos inicio a nuestro curso de computación. En esta clase nos corresponde desarrollar los diseños de formularios en Excel 2016. Los formularios nos van a servir a nosotros como una plataforma o base para poder ejecutar operaciones matemáticas, actualizar, eliminar o procesar datos al mismo tiempo. Cabe mencionar también de que acá debemos tener claro varios conceptos básicos de Excel y asimismo conceptos básicos de programación. Con decirles a ustedes qué es una variable, ustedes ya tienen una idea de qué es. Entonces nosotros vamos a ejecutar estos dos elementos para poder desarrollar nuestros propios diseños de formularios. Ya cuando estemos ya en el transcurso de la clase, pues se van a dar cuenta que vamos a necesitar controles para poder trabajar en un formulario. Ya necesitamos objetos que nos van a servir para poder desarrollar nuestros formularios personalizados. Voy a ingresar a Excel. Voy a darles una idea de qué es un formulario. Por lo regular Excel también trae formularios automáticos, o sea, como una plantilla, pero si nosotros quisiéramos modificarlos no se podría. Voy a crear una tabla aquí sencilla, nombre, edad y sueldo. Voy a crear una tabla, dar formato como tabla. Y esta está bien, la tabla tiene encabezados y aceptar. Tengo ya un diseño. Si yo quisiera agregar un formulario, acá lo tengo. Y acá, este recuadro que podemos observar nosotros, le llamamos el formulario. Y acá contiene los datos o los campos que nosotros tenemos en la tabla. Nombre, voy a escribir mi nombre, Oscar. La tecla Tab podemos utilizarla para bajar automáticamente y no darle clic izquierdo. Edad 27, tab, sueldo 500. Presiono nuevo y como pueden observar acá ya se va llenando mi tabla. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera ejecutar un cálculo, por ejemplo una función o una fórmula? No se podría. ¿Por qué? Porque esto está configurado para ingresar únicamente datos de texto. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en base, utilizando macros, utilizando un poco de programación y utilizando conceptos básicos de Excel, crear nuestros propios diseños según la necesidad que creamos. Ustedes como futuros profesionales en el área de peritos contadores, pues es indispensable que ustedes manejen las hojas electrónicas, ¿verdad? Excel, y acá ustedes pueden crear sus propios diseños. Entonces vamos a empezar a trabajar. Voy a abrir un documento nuevo. Siempre iniciando con Alt F11 para entrar a macros, y por lo regular nosotros siempre entrábamos a módulos. Acá es donde desarrollábamos nuestra codificación, pero ahora ya en este nuevo tema, para poder tener una plataforma o base que son los formularios, vamos a ingresar al formulario, al form, acá, y este recuadro que podemos observar acá es el formulario. Para poder trabajar dentro de este formulario, obligatoriamente nosotros necesitamos utilizar el cuadro de herramientas, los controles. Y acá ustedes pueden visualizar, tenemos varios controles y nosotros en esta clase vamos a utilizar únicamente tres: el botón, el cuadro de texto y las etiquetas, que son las más sencillas y son la base para poder trabajar. Ya después en el transcurso vamos a ir conociendo los diferentes, porque hay un montón de herramientas, pero nosotros vamos a empezar a desarrollar estos tres. Entonces, ya teniendo el formulario, nosotros vamos a resolver un programa. Voy a realizar yo el programa que sume dos números, que es lo más sencillo, que es lo más fácil, pero ya utilizando mi formulario. Voy a venir y para poder agregar un texto voy a utilizar la etiqueta. La etiqueta tiene como icono una A y lo voy a pegar acá. Miren, un clic izquierdo y voy a agregar acá: ingrese un número. Acá, miren, ingrese un número. Solo un clic izquierdo. Ingrese un número. Ahora voy a agregar una caja de texto. Siempre que yo vaya a ingresar un dato,
Ustedes pudieron ver en el ejemplo, aparecía como un cuadro blanco. Y nosotros vamos a utilizar acá el cuadro de texto, que es de color blanco. Miren, ingrese un número y acá es donde lo voy a ingresar. Acá voy a ingresar el dato. Pero como voy a sumar dos números, voy a agregar nuevamente una etiqueta, clic izquierdo. Y ahora voy a ingresar o voy a agregar de texto. Ingrese otro número. Ahí estamos, miren. Ingrese otro número. Ahí estamos. Voy a agregar otro cuadro de texto. Acá, miren. Entonces, ahora si yo lo ejecuto, miren. Acá yo tengo un formulario, miren. Ya parecido al que teníamos, pero ya personalizado, como yo quiero realizarlo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Necesito mostrar el resultado, ¿verdad? De la suma. Voy a agregar otro título. Y voy a agregar acá. La suma es... Tengo que mostrar la suma. Otra caja de texto. La suma es... Y ahí estaría. Lo ejecuto. Yo tendría que venir aquí, por ejemplo, 5. Agrego 5. Y ya aquí me tendría que dar la suma de esos números. Ahora viene lo más importante. Por eso les decía yo que nosotros aprendamos a crear formularios, sería excelente, porque nosotros podemos diseñarlo como nosotros querramos. Si yo quiero poner este acá abajo, usted lo puede hacer. Entonces siempre ya cuando nosotros tengamos en mente, manejemos la programación, entonces nos va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque acá tenemos que sumar estos dos números y acá me tiene que mostrar el resultado. Ya vamos utilizando dos controles, la etiqueta y las cajas de texto. Ahora vamos a utilizar nosotros los botones. En todo programa que vamos a desarrollar en un formulario necesitamos tres botones. ¿Cuáles son? Acá miren, les digo, miren, botón de comando es este, miren. Voy a agregar uno, voy a agregar otro. Ya les decía que son tres botones. Y voy a agregar otro. Acá 1, 2 y 3. Lo voy a ejecutar. Ahorita estoy en nada de programación, solo diseño. Miren, ya tengo botones acá. ¿Y cuáles son esos tres botones? ¿Qué nombre tienen que llevar? Acá puede ser ejecutar, aceptar, sumar. Por ejemplo, sumar. Acá tiene que tener otro nombre, o sea, otro botón que diga limpiar. Y el último botón que diga salir. Acá miren, salir. Estos tres botones siempre tienen que ir en todo programa que van a realizar. Ya lo ejecuto, miren. Y acá tendría que, a la hora de que yo ingrese, por ejemplo, 344 y 1, le presiono sumar, me tendría que aparecer la respuesta acá. Eso es lo que tenemos que codificar. Pero vamos a empezar por los botones más facilitos. Siempre en el botón salir, usted va a agregar el comando en, que significa fin. En todas las veces que vayamos a desarrollar. Entonces yo lo ejecuto, presiono salir, miren, y me cierra el formulario. Ahora tenemos que tener en cuenta también de que cuántas cajas de texto utilizamos, 1, 2 y 3. Acá podemos visualizar. Muchas veces acá miren, tenemos textbox 1 y acá ya me paso al otro, textbox 2 y textbox 3. Acá necesito que tengan mucho cuidado porque a veces copiamos o colocamos uno de más y lo eliminamos, entonces no vamos a llevar un orden. Entonces acá tienen que llevar bien el orden. Por ejemplo, text 1, text 2 y text 3. Si en dado caso ustedes no tuvieran, miren, acá quisieran ver o desarrollar algo y no aparece el cuadro que estaba acá, solo presionamos clic derecho y propiedades. Ya tenemos acá las propiedades del control. Entonces tenemos tres cajas de texto. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahorita, ya presionamos o colocamos el texto en
Para salir, para limpiar, nosotros vamos a colocar el siguiente texto. Text box 1.text. Abrimos y cerramos comillas. Acá miren. De esta forma, miren. Textbox1.text es igual. Acá esto significa que va a quedar en blanco, que no va a tener nada. ¿Y cuántas lo tenemos que hacer? Todas las veces o por la cantidad de cajas de texto que tengamos en nuestro programa. Por ejemplo, acá tenemos caja de texto número 1, caja de texto número 2 y tenemos la caja de texto número 3. Miren. Si yo tuviera acá 5 cajas de texto, tendría que hacerlo 5 veces. Siempre y cuando cambiando, Textbox 1, Textbox 2 y Textbox 3. Entonces acá le estoy diciendo que cuando voy a ingresar datos acá, cuando yo presione limpiar, se van a borrar. Vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, ingreso acá un número, acá ingreso otro y acá ingreso otro. Presiono limpiar y automáticamente se borran. Porque eso es lo que le indiqué con el código que coloqué. Dice que textbox1.text es igual a que va a estar vacío. Miren, estas comillas dobles me indican que van a finalizar o ya no se va a ejecutar nada, va a quedar vacío. Entonces estos dos botones siempre va a ser lo mismo. Ya en la ejecución del programa, ahí sí ya va a ir variando. Acá ya necesitamos un poco de programación y asimismo ya conceptos que venimos trabajando en anteriores clases. Entonces acá el proyecto es de que tenemos que sumar dos números. Entonces siempre que vayamos a trabajar nuestra codificación, lo tenemos que hacer dentro de un botón. Voy a venir acá en sumar y aquí voy a ejecutar mi programa. ¿Cuántas variables voy a necesitar? Una para guardar el primer número, otra para guardar el segundo número y otra para mostrar el resultado. Entonces les voy explicando. Dim variable A son de tipo entero. Acá estamos, ya tenemos la primera variable. Ya sabemos que necesitamos tres variables: la variable A, la variable B y la variable C. Entonces ya vamos a venir. Entonces acá necesito que me pongan mucha atención para que puedan comprender. Entonces siempre tomándonos de la mano del diseño, el primer número va a quedar guardado en la caja de texto número 1, el segundo número va a quedar guardado en la caja de texto número 2 y el resultado va a quedar en la caja de texto número 3 que podamos trabajar. Acá miren, ya agregué mis tres variables. Ahora voy a decir que la variable A va a quedar guardado cuando ingresen el dato en la caja de texto número 1, textbox 1, textbox 1. Miren, entonces yo estoy diciendo que lo que tenga la caja de texto número 1 va a quedar guardado en la variable A. Ahora voy acá y el número 2 va a quedar guardado en la variable B, pero va a ser ingresado en la caja de texto número 2. Ahora estamos textbox. Ahí estamos, miren. Entonces aquí le indiqué o le dije al programa que lo que va a tener la caja de texto número 1 va a quedar guardado en la variable A. Lo que voy a ingresar en la caja de texto número 2 va a quedar guardado en la variable B. Entonces ahora voy a hacer la operación. C es igual a A más B. Ahí estaría. Y ahora el resultado, ¿dónde va a quedar guardado? En la variable C. Pero ¿en qué caja de texto tiene que aparecer? En la caja de texto número 3. Entonces voy a ir a mi diseño. Y ya vendría. Acá mire, textbox 3 es igual a C, porque en la variable C lo tengo que guardar. Y miren, no está nada difícil. Vamos a ejecutarlo, vamos a ver si funciona. Por ejemplo, 25, tab para bajar la siguiente línea, y 56. Voy a sumarlo
y automáticamente me genera la suma de dos números. Si fueran 5 o 10 números, sería lo mismo. Limpio y puedo ejecutar otra vez otra suma, otra operación. Miren, sumar 181, lo limpio. Si quiero salir del programa, ahí estaría. Miren, es así como trabajamos nosotros en formularios. Siempre acá, miren, acá está la codificación. Entonces ahí sería un ejemplo claro, y entonces ustedes van a tener que desarrollar ya algunos ejercicios dentro del programa. Miren, realizar un formulario que pida el ingreso de una cantidad de dinero y calcule el interés que hay que pagar en 3 años, sabiendo que el interés mensual es del 3%. Ya lo van a hacer ustedes dentro de un formulario. Después realizar un formulario que pida el ingreso de un sueldo mensual de un trabajador y calcule los siguientes descuentos: X 4%, Y 12%, ISR 9%. Acá son datos, no son reales, ¿verdad? Solo yo les coloqué un porcentaje al azar, no es que así sea o ese sea el exacto. Y muestra el sueldo neto quitando los 3 descuentos. Si yo ingreso 1500, me tiene que sacar el porcentaje del 4%, del 12, el 9, se lo resto y eso sería el sueldo neto. Y por último, realizar un formulario que pida el ingreso de 5 calificaciones de un alumno y calcule su promedio. Aquí está sencillo. Acá, por ejemplo, las calificaciones, podemos hacer un ejemplo así sencillo. Por ejemplo, acá podemos cambiarlo, ¿verdad? Ya no sumar. Pero acá, acuérdense que todo tipo de dato resultado que lleva punto decimal ya no sería integer, sino que sería single, ¿verdad? Para poder trabajar. Voy a ejemplificar aquí. Por ejemplo, voy a decir que solo sean 2 notas. Por ejemplo, perdón, dos asignaturas. Y ya no sería acá, miren, ya vendría yo y sería A más B dividido 2, porque son 2 materias. Acá estoy ejemplificando, ¿verdad? Acá, ¿por qué quité? Porque el programa acá me dice, acá, realizar un formulario que pide el ingreso de 5 calificaciones de un alumno y calcule su promedio. Pero yo acá en el ejemplo, para que no sea igual y les pueda apoyar, coloqué solo 2 calificaciones, por ejemplo A y B, y después lo dividí en 2 porque son 2 notas, y acá es C, ¿verdad? El promedio, y acá es single porque es el tipo de variable que guarda números con punto decimal. Entonces acá podría cambiar yo, miren, promedio. Ustedes lo único que tendrían que hacer acá es agregar ingreso, primera calificación, segunda calificación, tercera, cuarta y quinta calificación. Entonces vengo yo, vamos a ejecutarlo. Por ejemplo, 85 y 85, el promedio. Vamos a ver, ¿tengo algún error? Ajá, single. Sí, aquí miren, single, la N. Acá miren, vamos a ejecutarlo, ahí estamos, miren. Vamos a ejecutar el programa. 85 y 85, promedio. Vamos a ver, bueno, acá también tenemos, acá podemos ir corrigiendo. Acá no me está ejecutando, tengo que colocarlo dentro de paréntesis. Acá miren, vamos a ejecutarlo. Ahí está, 85 y 85 promedio. Ahí estamos, miren, es de 85 el promedio. Limpiar, por ejemplo, saqué 70 en la 80 en la primera y 55 en la segunda. Promedio es de 67.5. Mire, agregué el single porque es el que tiene punto decimal. Y lo último, ya para finalizar, ustedes cuando vayan a guardar el proyecto, pues lo van a hacer como lo han venido trabajando en las anteriores clases. Ya voy a cerrar esto y archivo, guardar, y siempre lo voy a colocar en acá, ejercicio 12, por ejemplo, en el escritorio, y siempre habilitado para macros. Alguien me ha podido preguntar qué pasa si, profe, lo puedo hacer en Office 2013 o 2010. No hay ningún problema, siempre y cuando se pueda trabajar, realizar, no hay ningún problema en donde lo haga. Voy a guardarlo y ya lo tengo acá en el escritorio, miren. Entonces ya cuando ustedes lo envían a Classroom, yo ya solo vengo
y a la hora de ejecutarlo, miren, me aparece esto, le doy a habilitar contenido, ejecuto Alt F11 y ya puedo visualizar yo su archivo. Así es como lo tienen que guardar, jóvenes, para poder ya tener su nota. Entonces ya aquí ya les di una idea general de cómo se trabaja. Espero de que puedan desarrollar, y si tienen alguna duda pueden escribirme a mi correo, ¿verdad? Yo con mucho gusto les puedo ir resolviendo dudas o darles otra explicación si ustedes gustaron. Entonces solamente es por la clase del día de hoy. Espero de que puedan trabajar estos 3 ejercicios, que no están nada difícil. Simplemente pues guíense con el ejemplo.